Ya, ahora sí. Chiquillas, gusto de saludarlas. Espero que estén muy bien. Bienvenidas a la última sesión y última evaluación que vamos a tener. Ojo que se debería habilitar una evaluación de repechaje, pero para aquellas personas que por nota o asistencia estén peligrando, ¿ya? Y yo creo, no sé si voy a tener que ser yo quien les avise, pero si no, por la coordinación interna les van a comunicar, ¿ya? Pero nos quedaría una última evaluación que es la de hoy y con eso ya estaríamos nosotros terminando el curso. ¿Quién todavía está pendiente con la segunda evaluación? ¿Alguien que todavía la deba? Yo, profe, perdón, Ya. ¿A usted le falta la última? Todavía. o sea, no, me falta la segunda, que Ah, no ya, la te puedo dar. falta. Ya. Esa, ya. El otro día le que le explicaba a las chiquillas, que yo puedo habitualmente hacer, o puedo darles 12 opciones, ¿ya? Dos posibilidades. Una es la primera, la formal, y la segunda, ¿cierto? Es la que habilito los días siguientes para la gente que no la ha dado. Pero si esas dos posibilidades no, digamos, no se rinden, si está justificado, la nota máxima es un 4. Si no está justificado, es nota mínima. Es decir, no les puedo dar una tercera vez. Por eso preguntaba si es que había alguien pendiente. Por lo tanto, lamentablemente, de forma manual, voy a tener que colocarles un 4, ¿ya? A quienes no la Profe, tengo dieron. una Dígame, consulta. Lo dígame. que pasa es que, por ejemplo, en el ramo anterior sí pude dar la evaluación por tercera vez, la profesora sí me la había habilitado con la profe anterior que tuve, entonces por eso le consulté, porque con Claro, ella sí había podido hacer eso. es que yo también hice la pregunta, pero como te digo, lo que me contestaron fue eso. Ahora, Mm, voy a volver a preguntar, ¿ya? Pero lo que a mí al menos me dijeron era que no, que eran solamente dos intentos, ¿ya? Y que ya, si el ya, ya segundo te entiendo. intento no era y había una falta justificada, la nota era un 4, y si en el fondo era injustificada la nota mínima, ¿ya? Es lo que te podría como decir, y que de hecho fue la Ya, profe, consulta que hice el otro día, ¿ya? ya. Sí, no hay problema. Gracias. De nada. ¿Y cuántas pruebas son en total, Tatiana? 4. Ustedes deberían terminar esta asignatura, como lo dije en la primera clase, con 4 notas. En este momento, nosotros tenemos 3 de 4. La última evaluación fue la semana pasada, antes de que yo cayera resfriada. Que de hecho, chiquillas, todavía tengo algo de congestión, pero ya por lo menos superé el tema. El tema es que ese día estaba muy mal y por eso preferí suspender que estar haciendo. De hecho, estuve literalmente el fin de semana haciendo cama y me levanté ayer. Así que bueno, eh, nos quedaría entonces una última evaluación, que es la de hoy día y que tiene que ver con el último material que estamos nosotros revisando, ¿ya? Porque recuerden que nos quedó una última parte, que es el tema de los métodos en el área de matemática, y nos queda el tema de las necesidades educativas especiales, ¿ya? No sé si ahí Tatiana aclaré su duda. Si alguien más tiene otra duda que le pueda contestar. ¿No? Yo, profe, Dale. ¿con usted nosotros terminamos el curso o nos queda todavía un Que, ramo pendiente? que yo ¿Sabe sepa, usted más o menos eso? a ustedes les queda algo más pendiente, pero tampoco tengo la certeza, Ya, ya ¿ya? no, entonces Para le hacer, consulto directamente a la... sí, porque, Quedan dos ramos más. exacto, Ah, yo ya, sé gracias. yo lo que sé es que al menos les queda uno más, ¿ya? No tengo certeza si son uno o dos, pero sé que no, este no es el último. Eso es lo que les podría decir, ¿ya? Entonces, eso, un momento. Ahora sí. Entonces, chicuelas, bienvenidas a la última parte de materia de este curso. Debo decir que en lo particular ha sido un agrado haberlas tenido este mes. Me sentí bastante, fue
reconozco que ustedes fueron mi momento de esparcimiento cuando llegaba desde la ajetreada área de Inspectoría General, área que ustedes van a conocer cuando estén trabajando en este rubro, y que además, de hecho, debo decirles que no van a tener cómo aburrirse porque la verdad que en Inspectoría no se para. Y eso que yo trabajo en un colegio que es relativamente mediano, la verdad es que no se para. Ahora, hasta el momento, nosotros hemos hablado, ¿cierto?, de los roles de los asistentes. Hemos hablado que en el caso de que sean para docentes es un rol administrativo, ¿ya? Es decir, rellenar planilla, atraso, ciertos retiros, etcétera. Y cuando estamos hablando de un asistente de aula puede tener una labor que sea más bien pedagógica, como colaboración y como apoyo al docente de aula. Entendiendo, chiquillas, quiero ser súper clara en esto, que ustedes no pueden impartir clase, ¿ya? Ojo con eso. No están habilitadas por normativa para hacer clase, pero sí pueden estar en sala monitoreando, por ejemplo, a un estudiante, ya que lo necesite. Por ejemplo, ¿cierto? En el caso de la ley TEA, muy probablemente ahora se van a tener que incorporar estas personas que tengan vínculos con estos estudiantes para estar con el trabajo en sala. Por lo tanto, de hecho, hoy día estábamos hablando en el colegio que en el caso de la ley TEA, los colegios tienen que tener un protocolo de contención emocional para niños, digamos, que no tienen TEA y para niños que sí tienen TEA. Y que la sugerencia, de hecho, del ministerio es que sea una persona que tenga vínculo con ellos. Por lo tanto, es una situación que eventualmente usted puede enfrentar en su calidad de asistente de aula, perfectamente. ¿Ya? Ahora, a ese respecto, nosotros hablábamos el otro día de que existían métodos de lectura y existía un método matemático, ¿ya? Y, de hecho, en matemáticas se usa mucho el método Copici, donde se dan ejemplos con figuras concretas utilizando símbolos concretos, otros que usan más tipo, ¿cierto?, ábaco o barras, que son más bien la parte pictórica, y los otros son los símbolos o números. Una mezcla de los tres es lo que se usa habitualmente cuando nosotros estamos enseñando matemáticas y en particular las cuatro operaciones matemáticas. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la característica de este método? Es de mucha ejercitación, de mucho trabajo individual y de mucho trabajo en grupo. Por eso todavía a los niños cuando son más chicos usan algunas metodologías que nosotros en nuestra época tuvimos, como la de los porotitos, ¿se acuerdan? ¿Le hicieron cuando chicos? Cuando estaban aprendiendo a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir, que se hacían una hoja de Eh, bloc. ¿Qué yo le no dan? la recuerdo, pero Sí, la de sí las a cajitas. mi hijo se le han hecho. De la de las cajitas también. Que uno ponía las cajitas de fósforo, ¿cierto? En el cartón piedra y le poníamos también incluso porotito o cositas. Eso todavía en algunos para los niños chicos se usa. ¿Por qué? Porque es la manera más práctica que tienen ellos para poder entender cómo funcionan los números. ¿Ya? ¿Eso es parte del método Tupisi? Sí, porque se usa un ejemplo concreto para que el niño pueda ver. Lo mismo los abacos, que son pictóricos, pero que también sirven para que el niño pueda sumar y restar. ¿Ya? Ahora, ustedes probablemente por la formación que van a tener, va a ser para niveles más pequeños, pero aún así puede que les toque en algún momento cursos un poco más grandes. Estoy hablando de segundo ciclo básico y eventualmente enseñanza media. Ahora, ¿qué tengo que tener en cuenta en esos cursos? Obviamente en esos cursos ustedes nos van a estar enseñando a leer y escribir, pero sí tienen que tener en cuenta otra cosa que les voy a enseñar ahora, que es el concepto de necesidades educativas especiales o las llamadas NEE. ¿Ya? Ojo con esto. ¿Por qué? Porque las necesidades educativas especiales son un concepto que es relativamente reciente, pero habla de ciertos estudiantes que tienen dificultades que pueden ser transitorias o pueden ser permanentes para alcanzar objetivos de aprendizaje con relación al resto de sus compañeros y que por lo tanto, chiquillos, requieren un acompañamiento especial. Ahí es donde entran lugares como, o sea, iniciativas tales como el proyecto de integración escolar. ¿Es un al pie? Sí, mi hijo va al pie, permanente. Ya. Mm. Sí.
El PIE, de hecho, es algo que se ha creado en el último tiempo y que responde a una necesidad de tener monitoreo de los estudiantes que tienen dificultades, ¿ya? A pesar de que habitualmente en el PIE, muchas veces las educadoras del PIE hacen las adecuaciones para todos los estudiantes, el énfasis del PIE es trabajar con los chicos que tienen necesidades educativas especiales, ¿ya? Ahora, antes de llegar a las necesidades educativas especiales, eso sí, es importante que ustedes entiendan que los profes actualmente hemos tenido que cambiar el chip. Nosotros en los 80, los 90, bueno, a lo mejor yo estoy, a lo mejor se me va a caer el carnet con esto, pero yo al menos fui de una generación cuando era pequeña, donde el profesor era el amo y señor de la clase. Y de hecho, no sé si les pasó a ustedes, pero a mí me llegó hasta un reglazo alguna vez por desordenarme en la clase de matemática. En la actualidad, ¿un profesor puede tener ese comportamiento con los niños? No. No, 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 no se puede. no se puede. Una, porque hay derechos del niño que están asegurados. Y dos, porque el paradigma de la educación chiquilla ha cambiado. Al menos en la teoría, actualmente el profesor debe ser un guía en el proceso de aprendizaje. Es decir, le va a enseñar conocimiento al estudiante, le va a enseñar a trabajar ciertas habilidades, pero es el estudiante el centro del proceso educativo. Por lo tanto, más que el profe haga la clase, el estudiante debe, digamos, facilitar el desarrollo de la clase. Por ende, los profes en realidad hemos tenido que aprender con experiencias previas de los estudiantes, usar ejercicios concretos o lo que llamamos la lámina, ¿cierto? El aprender haciendo, ponerle situaciones concretas a los chiquillos para que puedan aprender, usar otros materiales didácticos, aparte de los tradicionales, como por ejemplo las TIC, ¿cierto? E incluso las redes sociales, y obviamente eso va haciendo que el estudiante se sienta partícipe de su proceso educativo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en este nuevo proceso hay también estudiantes que manifiestan ciertas dificultades. ¿Por qué? Porque por las habilidades que tienen, no logran llegar al mismo estándar que el resto de sus compañeros. Y en ese sentido, chiquillas, la educación se tiene que hacer cargo de aquello. En el caso de matemática, por ejemplo, matemática es un área que es más difícil de enseñar porque uno tiene que ir, digamos, paso a paso enseñándolo. Yo no puedo partir enseñándole ecuaciones, por ejemplo, a un niño si él no sabe las 4 operaciones matemáticas, ¿cierto? Es difícil. Por lo tanto, en matemática, por ejemplo, el desafío es hacer algo que sea cada vez más complejo, de lo menos complejo a lo más complejo, poder hacer ciertas conexiones entre conceptos que son matemáticos y también poder reforzar esos conceptos. Por eso, por ejemplo, en matemáticas es muy habitual que lo llenen de ejercicios con fórmulas, ¿no? Y que ustedes me imagino que cuando ven en la casa los cuadernos los chiquillos se desesperan. En otras asignaturas no podemos hacer lo mismo porque el contenido es diferente, pero tratamos de también, ¿cierto?, trabajar esta complejidad. Ahora, es muy importante, tanto en matemática como en otras asignaturas, que podamos hacer trabajar cooperativamente a los alumnos y colaborativamente. ¿A qué me refiero con esto? Yo sé que a ustedes como apoderados a veces no les gusta, pero uno de los énfasis del ministerio es que los estudiantes trabajen en grupo. ¿Por qué creen ustedes que el ministerio está tan empeñado en eso? ¿Qué es lo que buscan lograr? Prepararlos para el mundo laboral, para insertarlo en trabajo en equipo. Exacto. Y no solamente en eso, porque eso fortalece la convivencia y permite una mejor convivencia entre estudiantes porque pueden socializar, tal cual es Sofía. Yo sé que muchos apoderados, me ha pasado como profe y jefe, que los apoderados dicen, no, pero es que como el niño no va a trabajar, no va a poder trabajar solo. Idealmente pudiera, pero el énfasis hoy por hoy del ministerio que nos pide es un trabajo colaborativo entre los estudiantes. Es decir, que sean capaces de organizarse y trabajar en grupo, desde que son chiquititos. ¿Ya? Ojo con eso. Sobre todo en asignaturas que son más prácticas, por ejemplo, música, artes visuales, tecnología, por ejemplo. En matemática a veces más complejo, en historia, por ejemplo, también, pero
hay que ir haciendo actividades que vayan en esa línea. Y para matemáticas, por ejemplo, y para el resto de las asignaturas, las TIC son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque a veces los chiquillos pueden aprender con tecnología. Por ejemplo, en matemáticas, chiquilla, hay un programa que permite trabajar con ecuaciones y con otras cosas también. Me parece que también tiene elementos de trigonometría que se llama GeoGebra, ¿ya? Que trabaja también mucho geometría. Y es un programa de uso gratuito que los chiquillos pueden tener incluso en el celular, donde los profes enseñan herramientas que son de geometría fundamentalmente. En el caso de historia, por ejemplo, cuando uno trabaja un electivo, por ejemplo, de geografía en tercero medio, uno puede tomar una herramienta que se llama el Google Earth. No sé si a alguno le suena, Google Earth. Y ahí lo escribí. ¿A ninguna le suena el Google Earth? No, a mí no. ¿Es donde se Ah, pueden ver los lugares o no? bien, 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 Susana. Bien. En efecto, yo con el Google Earth puedo ver lugares, pero ojo, con una vista satelital. Es decir, es como si estuviera en un dron mirando desde el aire las ciudades. Ustedes dirán, ay, pero profe, ¿para qué sirve eso? Es para ver cómo están distribuidas las ciudades, por ejemplo. ¿Qué sectores son comerciales? ¿Cuáles son barrios? Para ver un barrio en específico desde el aire. Ustedes dirán, ¿y eso para qué le podrá servir a un estudiante? Precisamente para ver el uso del espacio, que es una herramienta que se ve en geografía. ¿Para qué? Aunque ustedes no lo crean. Así que las TICs están y llegaron para quedarse, pero siempre partiendo de este principio. El estudiante debe ser líder en su aprendizaje. Y el profesor o profesora es un guía. Y ustedes como asistentes de la educación van a tener el rol de monitorear que el estudiante se comprometa con su propio aprendizaje. Eso es lo que, la pega que a ustedes les va a tocar si es que van al tema educativo propiamente tal. Hasta aquí, chiquillas. ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Ahora, yo les decía adelante a ustedes que lo que tenemos que tener en cuenta, si hay algo que no podemos hacer en educación, es pensar que todos los niños aprenden de la misma forma. Ese es un error grave. Yo les explicaba la otra vez a ustedes que todos tenemos formas diferentes de aprender. ¿Ya? Ojo. ¿Por qué? Porque tenemos más afinidad con algunas cosas sobre otras. Porque nuestro cerebro además hace conexiones que nos hacen aprender de una manera más cómoda que otra. Pero el otro error que se comete habitualmente en educación es que un mismo instrumento de evaluación va a poder medir todas las capacidades de una persona. Y eso no es efectivo. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que tienen necesidades educativas especiales y que necesitan, por lo tanto, instrumentos y formas de aprender que sean ad hoc a lo que ellos pueden aprender. ¿Ya? Ojo con eso. Ahora, ¿de dónde viene el concepto de necesidades educativas especiales? Viene naturalmente de la psicología infantil. ¿Ya? La psicología estudia la evolución del hombre, pero en particular, chiquilla, la psicología infantil estudia la evolución de un niño desde que nace, ¿cierto? Al menos hasta su adolescencia. Y en ese sentido, el niño va construyendo ciertos procesos a lo largo de su vida, que están en relación consigo mismo y su autoestima, pero también con la mirada del resto. Ojo con eso. Por eso, por ejemplo, para los profes es tan delicado a veces tener o dar una mala impresión con la asignatura respecto a un estudiante, porque puede que le matemos el gusto por esa asignatura a ese estudiante. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, soy demasiado jodida en historia, a lo mejor un alumno no me va a agarrar fobia a mí, le va a agarrar fobia a la historia. Y lo mismo, a lo mejor con nuestro estilo de enseñanza vamos a hacer que un niño se enganche de la historia o se enganche de la matemática. No sé si me estoy dando a entender hasta aquí. Sí, sí, se entiende. Ahora, esto tiene que ver con qué, chiquilla, que todos tenemos ritmos de aprendizaje diferentes. Entonces yo no puedo pretender que todos mis alumnos escriban y aprendan escribiendo. A lo mejor uno va a aprender
escuchándome, solamente. Otro va a aprender mirando imágenes. Y la educación en ese aspecto tiene que hacerse cargo. Romina, cuéntame. Profe, yo tengo un caso así, mira, mi ¿Mm? hijo es autista, tiene 9 años, va en cuarto básico, ya. Y del año pasado me exige que él escriba. Lo cual él, solo, como dijo usted, mirando la imagen, o sea, cuando le explican cosas, él se lo, una esponjita, todo se lo aprende. Entonces, claro, él también está con terapia en una fundación ¿Mm? y la terapeuta está de acuerdo que no es necesario que él escriba porque se le queda todo, se le queda todo y igual tiene buenas notas, pero los profes no entienden, que tiene que escribir, que tiene que escribir, Es que, mira, Romina, qué bueno el caso que planteaste. Porque te lo digo a mí como profe, también me ha pasado que uno es cuadrado. A uno le gusta que todos los estudiantes hagan lo mismo. Pero, ¿cuál es el tema? Es complejo cambiar. ¿Por qué? Porque nos falta el comentario también de otro alumno. ¿Y por qué le escribe yo? ¿Y por qué él no escribe yo sí? ¿Por qué yo tengo que escribir y él no? ¿Te fijas? La necesidad educativa especial es un concepto que existe, pero ha costado un montón colocarlo en la comunidad porque tenemos resistencia en los profes y tenemos a veces resistencia en los mismos estudiantes. De hecho, va a sonar súper feo el comentario que voy a hacer, pero yo lo escuchaba a veces a los mismos estudiantes. Ah, sí, es que le va bien porque es del pie. Y le hacen la prueba. ¿La han escuchado, no? sí. Entonces, a lo que voy es eso. La necesidad educativa especial es un tema que recién está entrando y ha sido un montón eh, de difícil trabajarlo, precisamente porque está en esta resistencia, porque hay un tema cultural nuestro que no ha permitido asumirlo. Pero lo que sí hay que entender y que ustedes como asistentes de aula tienen que tener en claro es que los niños no aprenden de la misma forma ni tienen el mismo ritmo de aprendizaje. Y es una misión que la educación tiene que hacerse cargo, le guste o no. Ojo ahí. Porque además, chiquilla, el estado emocional de un niño también puede bloquear su aprendizaje. Ojo, si hay un niño que está con una depresión, ese niño no va a aprender. Probablemente no va a aprender nada. Aunque yo me disfrace de payaso, frente a él, no va a aprender. ¿Por qué? Porque tiene un bloqueo emocional que se lo impide. ¿Ya? Ojo con eso. Ahora, también hay muchísimos otros trastornos. Por ejemplo, aquí en la lámina que ustedes ven, hay trastornos del neurodesarrollo, es decir, por ejemplo, que haya limitación a las funciones cognitivas. Por ejemplo, que tenga algún problema de escritura, que tenga un problema del habla, por ejemplo, o que tenga, por ejemplo, poca capacidad de memoria. ¿Mm? Ahí, por ejemplo, también tenemos el tema de la atención, donde aparecen los, eh, los síndromes, digamos, de hiperactividad, déficit atencional, ¿cierto? Y otros que aparecen. También tenemos otros problemas que son alimentarios, pero que influyen en la autoestima del niño, como el tema con la ansiedad, ¿ya? Que de hecho, el trastorno de la ansiedad, chiquillos, yo diría que es de lo que más he visto este último año en el colegio. Hay un montón de niños que han llegado con diagnósticos de ansiedad. No sé si les pasa con sus hijos, pero yo siento que esta generación en ese aspecto, estas generaciones con la tecnología como que tienen más ansiedad que nosotros, como que no pueden esperar. ¿Tienen esa percepción? ¿Cómo que no pueden esperar? Yo siento que un niño es como, espérate, pero es que, profe, espérate, momento. Y es como, ay, pero no puedo esperar. Es como mi ansiedad, es como, ay, pero profe, no puede ser ahora. Es como, mijito, espérate. Como que el concepto de espera para ellos es naturalmente muy diferente al que teníamos nosotros. Hay muchísimo o rasgos de ansiedad en esta juventud o derechamente trastorno de la ansiedad. Lo mismo pasa con el comportamiento. Ojo, por ejemplo, siempre, y eso a ustedes les va a pasar, y aquí lo digo desde solo mi experiencia como profe, por ejemplo, cuando tenemos niños que tienen problemas disruptivos en clase, y aquí cuando me refiero, chiquillas, a comportamiento disruptivo,
me refiero a estudiantes que hacen desorden en clase o que provocan desorden, porque a veces directamente no lo hacen ellos, pero sí se las arreglan para que los otros lo hagan. A mí me ha pasado, chiquillas, personalmente desde mi propia, insisto, experiencia como profe jefe y profe de asignatura, que habitualmente detrás de un niño que es disruptivo, tenemos también una familia que presenta dificultades. Dificultades, por ejemplo, en el control parental. Generalmente los niños disruptivos son niños que a los papás les cuesta un montón ponerle reglas. ¿Ya? Una. Dos, que son niños que lamentablemente tienen un problema con familias que son disfuncionales. Me refiero a disfuncionales donde, por ejemplo, son víctimas a veces de violencia intrafamiliar, o la relación entre los padres, por ejemplo, no es buena, o la relación entre los hermanos tampoco es buena. Y en tercer lugar, me ha pasado con este tipo de estudiantes, que los papás no quieren ver que el niño se porta mal y que en el fondo perciben como si la escuela persiguiera al muchacho y que en el fondo todos somos enemigos del niño en cuestión. No sé si a usted le ha tocado vivir con sus propios hijos estudiantes que son disruptivos en sala. Si les ha tocado vivir algo así. Porque, insisto, yo les hablo solo desde mi propia experiencia. Pero no sé qué experiencia ustedes han tenido como apoderados con esos niños. ¿Les ha pasado? Sí, sí, ¿Ya? ¿Y qué tal? con mi hijo tengo este problema, pero bueno, es horrible, porque dice que es la hija que yo soy y entonces la toca mucho. Como que lo ignoran a él por avisarle que el niño tiene problemas o causando algún desastre. Entonces me hace sentir mal igual porque como que le dan importancia al otro niño en vez de al resto. Exacto. Porque además hay un tema. Y esto sí que está directamente relacionado con lo que ustedes van a hacer. Yo no quisiera de ustedes especialmente escuchar esto que voy a mencionar que los apoderados siempre dicen. Es que hay que echar al niño. Es que hay que sacarlo del colegio. Por ejemplo, cuando hay una pelea dicen, ay, pero ¿por qué no lo expulsan? No, 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 no. Ustedes como asistentes de educación se van a dar cuenta de que si hay algo, hay una dificultad que los colegios tienen, es expulsar a un estudiante. No es llegar y hacerlo, chiquilla. Ustedes me dirán, ay, profe, pero ¿cómo no se puede? No se puede. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque el ministerio ha sido súper claro. Hay que seguir un proceso. ¿En qué caso yo puedo expulsar a un estudiante cuando hay atribuibles conductas relacionadas con aula segura? Y aula segura solo permite la expulsión cuando hay atentados graves contra la comunidad escolar. Por ejemplo, ¿se acuerdan del niño de cuarto medio que le pegó al profesor? Que lo dejó de hecho en coma. ¿Se acuerdan de esa noticia que recorrió de hecho el país? Que le estaban notificando la repitencia y el niño no halló nada mejor que pegarle al profesor. ¿Se acuerdan o no? En ese caso, Profesora, yo por no ejemplo, había escuchado eso. ¿Mm? Dime, No había escuchado yo. que fue una noticia de hecho que pasó el año pasado en San Ramón, me parece que era. El colega era de San Ramón, tuvo que notificar la repitencia y el niño reaccionó de mala forma, porque además era una repitencia por inasistencia y bajas notas, y el niño le pegó al profesor y lo dejó grave. En esos casos se puede atribuir una conducta y generar una expulsión por aula segura. Pero no se puede, chiquillas, generar una expulsión porque dos niños se agarraron a combo. No, porque la ley es Profesora, súper clara. ¿Sí? Cuéntame, y si cuéntame. dos niños sacan arma blanca o algo, empiezan a pelear, ¿se podría expulsar también? En esos casos sí. Sí, en esos casos se puede aplicar aula segura, porque eso es violencia que atañe a la comunidad escolar. Pero, por ejemplo, si un cabro empuja al otro y se agarran a combo, por ninguna parte. A lo más podré mandarlo suspendido, pero como no es un hecho reiterativo en el tiempo, no lo puedo expulsar. Salvo que use arma blanca, salvo que involucre armas,
que no sean, por ejemplo, los puños. Salvo que le pegue a un funcionario de la educación, a un profesor, por ejemplo, a un auxiliar. En esos casos puedo, porque son delitos graves que afectan a la comunidad escolar. Pero lo peor que yo puedo pedir como apoderado es que por una pelea lo echen, porque no lo van a echar. Hay que seguir un Profesora, proceso. Dígame, dale ¿y no. por consumo de drogas se puede expulsar? No, tampoco. No. De hecho, yo no puedo Es un expulsar a un alumno funcionario, ni por atraso. profe, si un funcionario está consumiendo droga de establecimiento, Sí, eso sí, es causal de incumplimiento grave del contrato y es despedido sin indemnización. Sí, sí. Ustedes, porque ustedes como asistentes están bajo el Código del Trabajo. Si una persona llega en ya, estado de intemperancia o consume droga y es sorprendido en su lugar de trabajo, eso es despido. Es despido porque es un incumplimiento grave, gravísimo del contrato de trabajo. ¿Ya? Es uno de los incumplimientos más graves y de hecho, como les decía, es causal de despido sin indemnización. Si el funcionario es sorprendido. ah, El tema es que si, a ver, hay algunos empleadores que tienen el criterio de amonestar a un funcionario antes de despedirlo si es que lo pillan en esa circunstancia. Pero derechamente, si el funcionario es sorprendido, yo puedo echarlo sin indemnización, porque es un incumplimiento grave al contrato, a las obligaciones del contrato. Llegar curado o llegar drogado, para efectos del caso, lo mismo. Así que es un temazo aquel. Ahora, a un niño no se le puede expulsar. Si por ley, si usted ve a un estudiante consumiendo, tiene que reportarlo, tiene que avisar al apoderado y tiene que hacer la derivación, si es que se puede, a alguna red cercana de apoyo para evaluar, primero, el nivel de consumo que tiene el niño, porque hay diferentes niveles de consumo, chiquilla, y por otro lado, hay que darle información al apoderado de que sepa que el chico está consumiendo. El colegio tiene la obligación de informarlo. ¿Ya? Ojo con eso. Chiquillas, son las 8:03. Uy, claro, porque mira, en el caso tuyo, Sofía, involucrada a la PDI por ciberbullying, porque ojo, el ciberbullying es penado, ¿ya? Ojo, pero ¿cuál es el tema? ¿Cuándo se puede meter la PDI? Ustedes tienen que recordar algo. En Chile, los jóvenes de 14 años hacia arriba son imputables penalmente. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Es bueno que ustedes lo sepan, porque esto de la ley penal adolescente. ¿Qué significa que son imputables penalmente? Que se pueden ir presos perfectamente si cometen un delito. Pero no se me asusten. No es que sean a ir presos a la penitenciaría o a algún penal de alta complejidad. No. Pero sí pueden quedar recluidas en instituciones que son parte del programa llamado Mejor Niñez, antiguamente el Sename. Pueden quedar privados de libertad y recluidos en esos centros. No van a la cárcel como un delincuente cualquiera, pero sí se les puede dejar ahí. ¿Ya? Por lo tanto, si el caso de ciberbullying involucraba a alumnos de 14 años hacia arriba, sí, ese menor era imputable penalmente. Ahora, muchas veces los colegios, para no aplicar aula segura, lo que hacen es llegar a acuerdo con los apoderados para que se los lleven, para que se lleven los chiquillos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque igual un procedimiento de aula segura no es fácil. Tienen que discutirlo con los profes, tienen que discutirlo con el equipo directivo y además porque corre el riesgo de que el apoderado evidentemente vaya a la superintendencia y tenga que hacerse una investigación enorme. Entonces, ¿qué es lo que hacen los colegios? Se van por el camino más fácil, que es sugerirle que se cambie de establecimiento. ¿Qué es lo que pasó en este caso? ¿Ya? Ojo con eso. Chiquillas, son las 8:05. ¿Qué les parece si por ser hoy y solo por ser hoy nos tomamos un recreo más corto hasta las 8:20? ¿O necesitan sus 20 minutos? Ustedes me dicen. No, profe, te la ¿Les parece bien? ¿Sí? Ya, ya, súper. Sí, Entonces, me parece. ya, maravilloso. Entonces, a las 8:20 les espero aquí para que sigamos con la segunda parte. ¿Vale? Nos Ya, vemos. profe.
Ahora sí, ¿pudieran tomarse su cafecito, su tecito, algo? Al menos. ¿Alcanzaron? Espero que hayan podido alcanzar, que no les haya quitado tanto espacio. Ya. Entonces, vamos a retomar con esta última partecita. Entonces, en lo que les decía, es que los chicos pueden tener diferentes trastornos y eso va a afectar naturalmente su ritmo de aprendizaje. Tienen comportamientos disruptivos, tienen muchas veces problemas de ansiedad, tienen problemas de alimentación. Ojo con esto, chiquillas. Es bien importante que ustedes como asistentes de aula conozcan esta información. ¿Ya? Ojo. ¿Por qué razón? Porque el profe jefe tiene que saberlo porque es el profe jefe. Pero si ustedes son inspectoras de patio, tienen que conocer qué chiquillos de sus cursos están con esos problemas. Porque si al niño le pasa algo, para que usted más o menos sepa qué puede hacer. ¿Ya? Por ejemplo, en segundo medio hay un chico que tiene diabetes insípida. Ustedes dirán, ¿y eso por qué es importante que lo sepa? Porque el niño, por ejemplo, necesita libre disposición libre demanda de agua. Y si está el sol, por ejemplo, ese niño se deshidrata. Entonces es un tema. ¿Ya? Son informaciones que usted tiene que manejar, porque eso también puede influir en el ritmo de aprendizaje de ese estudiante. ¿Ya? Ojo con eso. También el tema del baño. Fijarse, por ejemplo, si un niño va reiteradas veces al baño, averiguar qué es lo que puede estar ocurriendo. ¿Ya? Yo les comento aquí, mientras paso a la otra lámina, el año pasado yo tenía un chicoco que me llamaba muchísimo la atención de mi jefatura, que los profes se quejaban porque él siempre pedía permiso después del recreo para ir al baño. Empecé a preguntar, el niño fisiológicamente no tenía ningún problema, pero lo que yo no sabía, chiquillas, es que este niño había sufrido de bullying en el otro colegio. Y adivinen qué, ese bullying se lo ocasionaban en el baño. Entonces ustedes comprenderán que ese niño llegó con un trauma al colegio y obviamente cuando tocaban el timbre, él no iba con sus compañeros al baño, po, porque en el fondo le recordaba ese trauma, sino que el niño pedía ir después del recreo. Ustedes me dirán, pero ¿cómo llegamos a esa conclusión? Porque evidentemente a los chicos hay que preguntarles, también hay que fijarse. Ustedes, chiquillas, si trabajan en los patios de los colegios, tienen que estar súper atentos con ese tipo de cosas, porque son señales de que a un chico habitualmente le pasa algo. Lo mismo el tema de los trastornos afectivos. Ustedes se van a ir fijando cuando trabajen en patio especialmente, qué grupos se forman de alumnos, si un niño está solo, porque los niños en general que tienen algún tema afectivo se les nota en que son muy retraídos, en que pasan mucho tiempo solos, por ejemplo, etcétera. O se van a dar cuenta si algunos son más hiperactivos, si algunos son más agresivos en los juegos, por ejemplo. Esas cosas ustedes también tienen que fijarse, porque van a estar dentro de su formación como asistentes de aula. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta acá, chiquilla? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Ahora, también están, a pesar de que son menos frecuentes, el tema de los tics. Por ejemplo, ¿cierto? El gesto reiterativo que tiene una persona, que puede ser, por ejemplo, desde apretar el labio, mover la lengua, ¿cierto? Mover los hombros, eh, que eso también hay que estar atento y en algún minuto hasta concientizar les va a tocar a ustedes hacer, porque muchas veces los tics son lamentablemente motivo de risa de los niños, más de los niños de hoy, que molestan muchísimo con ese tipo de cosas. Ahora, ¿por qué generalmente los chicos desarrollan este tipo de enfermedades o de trastornos? Puede ser una razón que sea de orden cerebral. Incluso, chiquillas, los estados de ánimo tienen que ver con nuestra concentración de litio. Y por eso, por ejemplo, a las personas que tienen dificultades psiquiátricas, generalmente les dan tratamiento a base de litio para compensar esa cantidad de litio presente en el cerebro. Ojo con eso. Luego tenemos factores que son también biológicos. Las enfermedades, por ejemplo, como diabetes y otros, ustedes saben que son a veces hereditarias. ¿Ya? Ojo con eso. Lo mismo con las dificultades de orden psicológico psiquiátrico. Generalmente, en muchos casos, son herencias de las familias. El tema ambiental, ojo con por eso les decía que ustedes tienen que estar atentas con las relaciones o las interacciones entre los grupos, porque muchas veces las conductas de bullying gatillan problemas emocionales en un niño.
Y eso es por la interacción que existe en el mismo establecimiento o fuera de él. Solo que afuera de él, del establecimiento, nosotros no tenemos injerencia. Adentro del colegio sí. ¿Me estoy dando a entender, chiquillos? Sí, Sí, profe. profe. Muy bien. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque, insisto, ustedes después de los profes son los que observan todas las dinámicas que hay en el colegio. Y eso ustedes se van a fijar. A veces incluso ustedes son más, ustedes observan mucho más que el mismo profesor. Por eso tienen que estar en claro con esto, ¿ya? Ojo, las necesidades educativas especiales, chiquillos y chiquillas, no son exclusivas de los niños. Las necesidades educativas especiales las pueden tener incluso los adultos. Por eso, por ejemplo, en las universidades, ¿ya? Se está adoptando últimamente trabajo con psicopedagoga, trabajo con educadora diferencial, porque en realidad hasta una persona adulta puede tener dificultades para aprender. ¿Y eso puede incidir en su rendimiento? Sí, ¿ya? Ojo, ¿qué es la necesidad educativa especial? Es una situación en la cual una persona presenta desventajas o limitaciones para lograr un nivel de aprendizaje que sea similar al del resto de sus compañeros. ¿Ya? Y eso hace, por lo tanto, que esta persona requiera un monitoreo o requiera una ayuda especial para lograrlo. ¿Ya? Ojo con eso. Por lo tanto, ¿qué busca la necesidad educativa especial? Busca que el aprendizaje se pueda lograr, pero considerando las características individuales de cada persona. ¿Se entiende hasta acá? ¿O hay alguna duda? Cuéntame. Profesora, ahí como que ¿Sí? no lo entendimos. Ya, ¿Podría yo- volver a explicar esa parte? ya, me explico. Las necesidades educativas especiales son las dificultades que tiene una persona para alcanzar un nivel de aprendizaje similar al resto de sus compañeros, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que esa persona para alcanzar ese nivel necesita ayuda adicional. Por lo tanto, ¿por qué esto es relevante? Porque en el fondo, una persona con necesidades educativas especiales necesita que el instrumento con el cual se le va a evaluar considere su particularidad. Es decir, que, que no se haga un instrumento pensando que todos van a tener el mismo nivel de aprendizaje, sino que el instrumento de evaluación que se vaya a aplicar tiene que estar contemplado para las dificultades que presenta ese estudiante también. No sé si hasta ahí me explico de mejor manera. Sí, profe. Es como, por ejemplo, lo que explicaba su compañera con el estudiante que es TEA. Por ejemplo, ella decía que su hijo no aprende escribiendo. Entonces, ¿cómo le va a ir al niño si yo le pido una revisión de cuaderno? ¿Le va a ir bien o mal? Mal. Mal, po. Pésimo, po. ¿Por qué? Porque él no aprende de esa forma. ¿Me explico? Entonces, esas cosas son parte del trabajo que hay que hacer con las necesidades educativas especiales. Adecuaciones curriculares. Son las llamadas adecuaciones curriculares. De hecho, para allá vamos, ¿ya? Hay algo que usted tiene que tener en cuenta antes de llegar a las adecuaciones curriculares. Actualmente, perdón, el enfoque del Mineduc, y ojo lo que voy a poner acá, es diversificación de la enseñanza. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A que no se tenga un único método en la sala de clase. ¿Ya? Ojo, sino que los métodos que se hacen sean para todos los estudiantes, que tengan y que no tengan dificultades o necesidades educativas especiales. Y de hecho, Sofía, como bien usted lo dice, no todos lo hacen. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Se entiende hasta acá, chiquilla? ¿O todavía no? No te voy a hablar de eso, muy bien. Ahora, no Profesora, es... Sí, dígame. Dele nomás, lo que cuenta. pasa es que yo he visto que a veces las profesoras
como que no se enfocan en los niños con problemas, o sea, ella hace la clase normal y de repente si un niño tiene TEA y el niño no quiere trabajar, no le dan su espacio, el niño sale afuera y el niño está afuera y no está haciendo clase, entonces como que hay profesoras como que ya, tú no quieres trabajar o tiene un problema o es TEA y no tratan de trabajar con ellos o de buscar otra forma, sino que el niño sale afuera, lo he visto, por eso se lo digo. Y el niño ahí está, sin aprender, sin hacer nada. Y eso le podría generar una multa brutal al colegio, ¿eh? Brutal, por lo que voy a mencionar De, es. Dale, de dale. hecho, de hecho, ese es un colegio que no cumple la ley porque legalmente todos los niños con autismo tienen asistente de aula, profesora de TEA encargada y el Estado subvenciona a esos niños con un monto económico para que el colegio le preste la ayuda que el niño necesita. Entonces, por ley, ningún niño con necesidad educativa especial en este caso puede estar fuera del aula de clase porque para eso está el asistente de aula. Entonces, ese colegio está infringiendo la ley de manera horrible. Si Sistemática. su mamá supiera eso, lo demandaría al colegio y ganaría. Le podría poner una denuncia por la superintendencia y le caería una multa brutal, porque la superintendencia esas cosas no las deja pasar. Ojo con eso. Volviendo al punto, y voy a tomar de hecho lo que usted decía. María, ¿en qué parte te perdiste de la materia, de lo que estábamos hablando? Es que, ojo, en lo que María por mientras me contesta, ¿qué es lo que ocurre, chiquillas? Idealmente, todos los colegios, como bien decía aquí Gabriela, debieran tener lo que se llama proyecto, o sea, perdón, el programa de integración escolar, que tiene por objetivo atender específicamente a los chicos que tienen necesidades educativas especiales, ¿ya? Por eso hablaba delante del PIE, porque la sigla es esa, el PIE. Pero idealmente los colegios debieran tenerlo. ¿Por qué? Porque esos profesionales están abocados a trabajar con esos niños. Y puede ser en un aula, digamos, en el aula dentro con todos los otros niños, o puede ser de forma individual, En el aula ¿ya? especial. En el aula especial o el aula de recursos, a veces cómo se lo utiliza. ¿Cuál es el asunto? Que esto significa un financiamiento especial, pero también una inversión del empleador o del sostenedor. Y muchos colegios, y no es porque yo quiera ser peladora, particulares subvencionados, no lo quieren implementar por esa razón. El problema es que la ley es súper taxativa. Si hay un chico que tiene necesidades educativas especiales, el colegio tiene que hacerse responsable de atenderlo. Y si tiene para eso que contratar profesionales, tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no entra en la vulneración de derecho a la educación del estudiante. Ese es el asunto. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con los profes? ¿Qué profes se complican habitualmente? No los que trabajan con una educadora diferencial en sala, los que trabajan solos. ¿Por qué razón? Y no es por defender al gremio, chiquilla. Pero el problema que tenemos los docentes, especialmente de media, es que no tenemos formación específica en necesidades educativas especiales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces el profesor no sabe cómo trabajar con un niño TEA, ni con un niño hiperactivo. Entonces, ¿cuál es la solución más fácil? Sacarlo. El problema es que ahí estoy vulnerando el derecho a educación de ese niño y esa apoderada me puede denunciar por eso y de paso al colegio. Y de hecho, ¿qué es lo que ha hecho la agencia, la superintendencia? Ha intervenido los colegios que han caído en eso. ¿Por qué? Porque eso es una multa. Ojo con eso. Profesora, Sí, dígame. lamentablemente en muchos colegios hay muchas irregularidades que no son sancionadas. O sea, uno puede decir, oh, que hagan esto, otro, pero hay muchos colegios que pasan a llevar muchas normas. Porque los apoderados no denuncian. Ojo Sí, con los eso. apoderados no denuncian o no saben que ellos tienen los derechos que ellos tienen o lo que pueden hacer. Exacto. Por ejemplo, ustedes como asistentes de aula también tienen que tener en cuenta que yo no puedo sacar un alumno de la sala toda la hora. Ustedes me dirán, ay, pero ¿cómo no puedo? No puedo,
No puedo dejar al niño toda la hora afuera, porque voy a estar vulnerando su derecho a la educación. Si un niño se porta mal, ojo, yo lo puedo sacar un rato. Puedo derivarlo con un asistente, un inspector de patio, puedo mandarlo a inspectoría, pero no lo puedo dejar toda la hora afuera. ¿Por qué? Porque ese niño podría quejarse que aun cuando él se porte mal, estoy vulnerando su derecho a la educación. Ustedes me dirán, pero profe, ¿cómo tanto? Consulta. ¿Y en qué pasa en clase de educación física? El Porque niño es inquieto y efectivamente eso puede ser una causal de denuncia al colegio y puede generar una vulneración de derechos. Por eso que es tan relevante. Ahora, en la defensa de los colegios, lamentablemente, todavía hay colegios que no tienen proyecto de integración. Y eso es un problema. También ¿Ya? es vulneración del derecho al revés. Por ejemplo, si un niño es forzado a hacer por su condición, hay ciertas cosas que son limitantes para él. Por decir algo, el tema de las manualidades, la motricidad fina en artes, o el tema de música, cantar en público, o el tema de educación física, que no tienen, al menos, por ejemplo, la mayoría de los niños con autismo no tienen motricidad gruesa, entonces no tienen coordinación. Ujú. Obligarlo a hacer un baile, por ejemplo, para fiestas patrias. Esas también son vulneraciones de los derechos a los niños con capacidades diferentes. Exacto. Pero ojo, eso también es deber del apoderado informarlo. Es que siempre se Porque informa, se supone, en la ficha de matrícula. se supone. Porque, pero créeme que yo lo he visto como profe y no siempre es así. Por ejemplo, yo tenía un chicuco que tenía un diagnóstico de ansiedad, ¿ya? Y la mamá quería que el niño hiciera actividades en arte que no fueran dibujarse a sí mismo. El problema, ¿cuál era? Que nosotros como colegio teníamos como complicación, que ninguna de las sugerencias del médico tratante estuvo nunca cambiar esas actividades. ¿Me explico? Entonces, en ese aspecto, no se le podía aplicar una evaluación diferenciada, po. ¿Por qué? Porque para poder habérsele aplicado una evaluación de diferente tipo, tenía que haber venido establecido en la indicación del médico tratante que esas actividades tenían que ser modificadas. Claro, es porque ahí lo colocan en el PASI. Exacto. Y Si no el está en el niño, PASI, no es válido. exacto. Y la mamá nunca llevó la documentación. Entonces chocamos con esas dos realidades. ¿Por qué? Porque, ojo, y ojo con esto, el colegio siempre puede hacer pesquisa de necesidades educativas especiales. Ya nosotros como colegio, chiquilla, aunque el papá no nos presente, la mamá no nos presente la documentación, yo puedo derivar y evaluar igual un estudiante que no te dificultad en la sala. La ley nos permite que tanto el profesor pueda hacer la derivación por estudiante o ustedes eventualmente solicitar una evaluación de ese estudiante. Pero el diagnóstico final siempre lo tiene que presentar un especialista de la salud, ¿ya? Pero Es como que colegio, de acuerdo al programa de integración, cada 4 años debe venir un neurólogo al colegio para reevaluar a los niños que tienen trastornos en y efecto, pesquisar a alumnos nuevos que no estén diagnosticados. en efecto, o si no, cada año los apoderados a principio de año tienen que entregar la documentación que acredite si el chico tiene un problema. Ojo con eso. Porque también, si por ejemplo las municipalidades no mandan al neurólogo, también es responsabilidad de los padres renovar los documentos. De hecho, en estas fechas, ya las educadoras diferenciales en los colegios que tienen proyectos de integración han citado a los apoderados para reevaluarlos y saber si el niño viene o tiene necesidades educativas especiales para incluirlo dentro del proyecto de integración. ¿Ya? Ojo con eso. Ahora, el PIE también, aparte de depender de la Ley General de Educación, depende del decreto 170, donde se habla de la necesidad de una evaluación de carácter integral del estudiante. ¿Para qué? Para poder apoyarlo en su proceso pedagógico desde todas las perspectivas. Por eso, por ejemplo, chiquilla, y esto es importante hasta por cultura general de ustedes, que si usted tiene un estudiante que está presentando dificultades para estudiar, tiene que llevar esa documentación al colegio. ¿Ya? Hasta incluso si el niño, por ejemplo, tiene trastornos de sueño y está tomando medicamento, tiene que informarlo. ¿Por qué? Porque si ese niño empieza a llegar tarde, ¿qué es lo que va a pasar del colegio? ¿Qué va a pasar con ese Profesora, ¿le niño? puedo hacer una consulta? Claro,
Cuénteme. Si un niño tiene TEA y cuando él no quiere hacer algo se pone agresivo, ¿hay algún protocolo que se puede hacer con la mamá en caso de eso? Que usted sabe que usted no los puede forzar ni tomar, Por y si él supuesto. se pone agresivo, ¿el colegio tiene que hacer un protocolo o no? Sí. De hecho, esa es la Sí, última circular que salió. Sí, es tiene que obligatorio. haber una persona de contención Anoten, designada para este niño. anoten por ahí. La última circular del ministerio, que hoy día, de hecho, en reunión del equipo de gestión del colegio lo estábamos viendo, es que los colegios tienen obligación de tener un protocolo que responda a desbordes emocionales de los niños. Niños con necesidad educativa especial, niños sin necesidad educativa especial. Es obligación del colegio tenerlo. Ahora, el ordinario salió hace súper poco, debe ser un par de semanas, pero los colegios tienen que incluirlo porque tiene que estar dentro del reglamento interno de convivencia escolar, para que ustedes más o menos sepan. ¿Ya? No sé si por ahí a lo mejor la estoy pillando de sorpresa, pero tienen que tenerlo. Ahora, también idealmente, como bien dice Sofía, que el especialista que está atendiendo a ese niño puede incluir algunas sugerencias de cómo abordarlo. Pero idealmente, ¿qué es lo que exige el protocolo? Que sea una persona que pueda contener al niño, es decir, que tenga un vínculo con él, ¿ya? No es Puede ser la responsabilidad mamá, directa, ¿cierto? puede ser la mamá, puede ser un asistente de aula, puede ser un profesor que él conozca, puede ser un compañero que conozca, pero con el que tenga el vínculo. Siempre se busca la persona más cercana en el establecimiento con el que el niño generó el vínculo para poder asignarlo en caso de Exacto, crisis hasta que llegue la mamá. Así exactamente. funciona. Así habitualmente funciona. Y puede ser incluso un auxiliar o un paradocente con el que el niño se sienta afín. Exacto. Por eso ustedes tienen que manejar esta información, porque el niño TEA perfectamente podría pedir que fueran ustedes, o podría tener el vínculo con ustedes, y ustedes son los que tienen que ir a la sala. No es privativo el protocolo que se tiene que hacer, ni del profesor de aula, ni de la educadora diferencial. Es de quien el estudiante se considere que tiene el vínculo. ¿Ya? Ojo con eso. Por eso es de vital importancia que ustedes lo entiendan, porque eso está incluido en la actual ley. ¿Ya? Ojo con eso. Ahora, en cuanto al proyecto de integración, tienen que tener ustedes en cuenta que en el caso de que exista un diagnóstico, el médico tratante, neurólogo, psiquiatra, psicólogo, debe precisar la sugerencia específica, porque también pasa en los colegios, chiquillas, que muchas veces los colegios no saben hacer aplicar las sugerencias pedagógicas porque el especialista no las da, como era el caso que yo les comentaba anteriormente. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, es una batalla a veces que se genera entre el especialista de la salud y el pedagógico, pero es porque habitualmente no viene tan detallado el diagnóstico del médico, ¿ya? Ahora, para eso también existen profesionales que son la educadora diferencial y la psicopedagoga, porque ellas trabajan con el déficit del niño y buscan estrategias para poder conectarlo con el aprendizaje, ¿ya? Pero el principio siempre de esta intervención es poder diversificar la enseñanza. ¿Ya? Es diversificarla. Me refiero con esto a que el estudiante pueda tener diferentes mecanismos para poder tener evaluaciones, o para demostrar, o para alcanzar el nivel de aprendizaje. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se va entendiendo hasta ahí, chiquilla? ¿Hay alguna duda hasta acá? Que es un tema bien polémico, pero es un asunto que tienen que tener en cuenta, ¿ya? Y ojo, tienen que tener una persona que con los chicos TEA para que ustedes también cateten en los colegios. Ese protocolo tiene que estar adentro del reglamento interno de convivencia escolar y tiene que tener contemplada la persona que sin... lo que están haciendo los colegios, lo que debieran hacer es tener los catastros de niños que tienen temas de regulación emocional y en segundo lugar a quienes esos niños reconocen como personas con las que tienen vínculo. Ojo con eso, que es lo que los colegios deberían partir haciendo para después poder incorporarlo en el protocolo. ¿Ya? Ojo con eso. Ahora, nosotros, chiquillas, sí, de hecho, Sofía, hay colegios que están haciendo la pega ya, porque como les digo, esta circular debe haber salido hace como unas 2 o 3 semanas, no más allá. Entonces los colegios recién están empezando a ver esto, pero si ustedes como apoderados pueden exigirlo, tiene que estar dentro del reglamento interno
y tiene que estar... Uy, buena pregunta, Carmen Gloria. Eso va a depender de la cercanía que el niño TEA desarrolle con usted y cómo usted llegue al niño. A eso me refiero con el vínculo, ¿ya? Porque los chicos TEA en ese sentido, hay que recordar que los niños TEA especialmente no tienen habilidades sociales, no las tienen desarrolladas. Entonces va a depender mucho de cómo la persona se acerque o cómo ellos vayan dejando ingresar a esa persona. Profesora, ¿sabe qué? Dígame. Yo tenía alta cercanía con un niño TEA, pero lo que no hay que hacer es forzarlo. Hay que Exacto. dejarlos que ellos solos se acerquen a uno, no así como imponer tu presencia, porque ellos son muy, muy esquivos. Y Ujú. cuando ya logran conectarse contigo, ellos solo se acercan, te abrazan y todo eso. Exacto. A un niño TEA lo peor que usted puede hacer es forzarlo. Por eso hay profes que en general no se llevan bien con los niños TEA, porque son profes que todavía no entienden que este tipo de estudiantes requiere un esfuerzo adicional, ¿ya? El tema es que la resistencia a los docentes, chiquillos, se los digo desde la propia experiencia, es compleja. Y es uno de los factores que ha hecho difícil la implementación de las necesidades educativas especiales. Por ejemplo, ahí ya está claro que es una educadora la que va a tener ese vínculo. Y por lo tanto, en el caso de desregulación, antes que usted llegue, Sofía, al colegio, van a tener que recurrir a ella. Entonces, es un tema, ¿ya? Ojo ahí. Ahora, hay necesidades educativas especiales, chiquillas, que son transitorias y otras que son permanentes, ¿ya? Ojo, las transitorias dicen relación cuando son déficits que son habitualmente o problemas que se generan durante cierta etapa del desarrollo escolar. Por ejemplo, cuando están en primer ciclo básico o en segundo ciclo básico o solo en media. Va a depender de los déficits que tenga el estudiante en alguna de esas tres etapas. En cambio, las necesidades educativas especiales permanentes tienen que ver con déficits que vienen en el aspecto cognitivo, en el aspecto sensorial o motor o de percepción de los estudiantes. Es decir, que tengan limitaciones, por ejemplo, en el uso del lenguaje, en operaciones básicas, en, por ejemplo, la coordinación, la motricidad, por ejemplo, el traslado, ¿ya? O bien que tengan profundas dificultades emocionales, que alteren su percepción, obviamente, de la realidad, ¿ya? Ahora, aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver algunos ejemplos de necesidades permanentes y transitorias. Por ejemplo, las transitorias, muy habitualmente es un problema, por ejemplo, el problema de lenguaje. Que un niño, por ejemplo, estando en primero básico, confunde la R con la D, por ejemplo, o no pronuncia bien, ¿cierto? Eh, Confunde, por ejemplo, la R con la L, ¿no? O cuando, por ejemplo, presenta dificultades para escribir, que es la disgrafia, o la discalculia, cuando tiene problemas para hacer operaciones matemáticas. Eso, por ejemplo, si se trabaja desde pequeño, puede ir en el tiempo subsanándose. Por lo tanto, no va a ser algo permanente, va a ser algo de cierta etapa escolar. Pero ¿de qué va a depender eso? Del apoyo que se le haga al estudiante, ¿ya? Luego está la parte de los permanentes. Aquí tenemos temas más fuertes. Discapacidad visual, por ejemplo, con visión limitada o ceguera, donde ahí tenemos que tener un especialista en la visión, ¿cierto? O en trastorno de la visión. Luego está el tema de la discapacidad auditiva. Ojo, chiquillas, con los alumnos que tienen hipoacusia o tienen sordera. Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos que hablar muy pausadamente, porque si no, ese niño no va a asociar eso con el mensaje. Idealmente, por ejemplo, un niño que es sordo, mudo, va a tener una educadora que maneje la lengua de señas al lado, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, teníamos un niño con visión reducida y le imprimíamos, chiquillas, las letras con Arial 40. Era así una letra para que el niño pudiese mirarla, pudiese leer y poder ser evaluado, por ejemplo. ¿Ya? Discapacidades intelectuales. Aquí tenemos, chiquillas, por ejemplo, los niños que son limítrofes. ¿A qué me refiero con esto? A que su coeficiente intelectual es bajo. No da para una discapacidad, por ejemplo, mental, pero tampoco tiene el nivel de razonamiento de una persona común y silvestre. Eso también se trabaja con educadora diferencial.
¿Y por qué son permanentes? Porque usted no los va a ver en una sola etapa de la vida del estudiante, los va a ver a lo largo de todo el desarrollo de ese estudiante. Ahora, ojo con esto. Estos dos tipos de necesidades, chiquillas, las atiende el pie. Pero ojo que el pie no es tan maravilloso como usted pensaría. ¿Por qué razón? Porque el proyecto de integración escolar tiene límites por curso. No sé si alguno lo sabe. ¿Alguien sabe aquí cuántos estudiantes pueden pertenecer al pie por cada curso? 5 me parece. 5. Sí, Exacto, permanente, pero también transitorio. exacto. 5, al menos 5 pueden ser permanentes y Sí, pueden incluirse dos máximo 5. transitorios. Exacto. Sí. Pero ojo, que si yo quiero atender a más niños que sean, tengan necesidades educativas especiales permanentes, tengo que pedirle al ministerio excedentes. Y eso va a depender de que el ministerio me lo autorice o no. Ojo con eso. Por eso es importante y quiero insistir en esto. Si ustedes van a estar en contacto con apoderados, tienen que insistirle que si el niño tiene una necesidad educativa especial, tiene que traer la documentación, porque la plataforma del proyecto de integración escolar, chiquilla, habitualmente cierra a fines de mayo. Entonces, estudiante o apoderado que nos informe el tema de la necesidad educativa especial, el niño puede quedarse sin recibir esa atención que es diferenciada. ¿Por qué? Porque no se cumplió el plazo. Y la plataforma se cierra, para que ustedes más o menos sepan. ¿Estamos bien hasta acá, chiquilla? ¿Se entiende hasta acá? Ojo, últimas dos cosas importantes antes de cerrar la sesión definitiva. Primero, todo lo que hemos estado hablando a lo largo del curso tiene que estar plasmado, ¿ya? ¿En qué? Primero, en instrumentos como el proyecto de mejoramiento educativo, pero también en esto, en el proyecto educativo institucional. Yo le decía a usted al principio del curso que el proyecto educativo institucional tiene como característica la presentación en general a la comunidad de la misión y de la visión, además de los derechos, de los deberes del estudiante, ¿cierto? También busca los objetivos que el colegio quiere lograr. También se definen las funciones que tiene cada uno de los miembros de la comunidad escolar y los deberes que tiene cada miembro de la comunidad escolar. Por lo tanto, chiquilla, el funcionamiento del pie, por ejemplo, también tendría que ir aquí, en el proyecto educativo institucional. ¿Por qué? Porque el proyecto educativo institucional, para que quede claro, es la carta de navegación del colegio, donde va todo, todo lo que el colegio hace y es, en otras palabras. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí, Ahora, profe. ojo, ya genial. Ojo que es obligación de los colegios actualizar el proyecto educativo institucional, idealmente cada año, pero lo que los colegios hacen es actualizarlo cada 2 o 3 años. Pero ¿cuál es el punto? ¿Por qué se lo estoy mencionando? Porque este instrumento, el proyecto educativo institucional, es con colaboración de la comunidad. Por lo tanto, el colegio debe destinar jornadas donde participen representantes de todos los miembros de la comunidad educativa, incluso ustedes, ¿ya? No sé si les ha Profesora, pasado, dígame. cada cuánto tiene que actualizarlo? Mira, lo ideal sería que fuera cada año, pero los colegios habitualmente no lo hacen. Lo hacen cada 2 o 3 años. Esa sería la lógica. No dejar pasar más de 3 años para poder actualizarlo. E insisto, ese proceso de actualización del PI tiene que ser con la comunidad. Es decir, el colegio debe pedir, si es factible, una modificación eh, de la jornada para poder hacer una sesión donde toda la comunidad escolar pueda participar. ¿Se entiende hasta acá o todavía no? Sí, profe. Maravilloso. Entonces, siempre, por lo tanto, el proyecto educativo institucional usted debiera conocerlo. Qué buena, Sofía, porque de hecho habitualmente se le pide a los representantes o el colegio a veces da la convocatoria abierta para que todo el que quiera participar pueda ir. A veces lo hacen mediante el centro de padres y otras veces lo hacen mediante una convocatoria más abierta.
pero en cualquiera de las dos instancias ya está incluyendo la participación de la comunidad, ¿ya? Ojo con eso. ¿Por qué es importante? Porque ustedes como asistentes de la educación son extremadamente importantes en esto, porque ustedes son el complemento. Primero, hacen andar al colegio de lo administrativo, y de hecho esta frase no quiero que se vayan sin entenderla. Inspectoría General es el reloj de un colegio. Si hay un área que tiene peso y que tiene decisión e injerencia directa en el funcionamiento del colegio, es Inspectoría General. Y ustedes como asistentes de aula van a trabajar fundamentalmente con Inspectoría. Por lo tanto, si Inspectoría no anda bien, el colegio organizadamente no va a estar. ¿Ya? Ojo con eso. Y en ese sentido, si hay alguien que tiene que conocer el proyecto educativo institucional, así como el reglamento interno de convivencia escolar, son ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes deben trabajar sobre los lineamientos que tiene el proyecto educativo institucional. Y considerando dos cosas que yo le dije al principio, misión y visión del establecimiento. ¿Ya? Ojo. Ahora, desde el marco normativo, ustedes están bajo la Ley General de Educación. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser garantes del derecho de los niños a la educación. Por eso, chiquillas, es muy importante que el colegio se preocupe de hacer monitoreo en el caso de inasistencias, en el caso de atrasos, en el caso de ausencias reiteradas. ¿Por qué razón? Porque en el fondo, si yo veo que un niño falta 1 o 2 semanas al colegio, hay que revisar si ese niño está teniendo una dificultad, porque está siendo privado de su derecho a la educación. ¿Qué tal hasta acá? Bien, Chiquillas, ¿alguna duda con esto? ¿Alguna duda? ¿No? No, profe, ninguna. Perfecto. Si no hay más dudas, entonces, dos cosas importantes. Esto último que vimos hoy día corresponde a la última evaluación que tengo que habilitar para ustedes. La voy a habilitar a las 10 de la noche para que puedan empezar a rendirla. Y como siempre ha pasado en este curso, 10 de la noche de hoy hasta las 10 de la noche de mañana. ¿Ya? Son 24 horas. Chiquillas, y particularmente debo darles las gracias porque lo he pasado extremadamente bien en este mes que he estado con ustedes. Me ha servido muchísimo para desconectarme después del ajetreo que significa trabajar en inspectoría general. Y de hecho, si algo doy fe, es que ustedes son fundamentales para el trabajo del inspector general. El inspector general por sí solo no echa a andar el colegio. Con ustedes sí. Sobre todo, especialmente con el tema administrativo con los paradocentes. Ustedes son el pilar de eso. Ustedes son los que llevan las planillas de seguimiento. Además que ustedes conocen muchas veces bien eh, a los estudiantes, más que lo que nosotros a veces como inspectores podemos conocer. Ojo, habrá puntos por participación. Pucha, no le he dado trabajo como para eso, pero pucha, es que no tengo cómo arreglarlo porque las notas se colocan automáticamente, entonces no te puedo decir que sí, pero en el caso de que en esta evaluación no les vaya bien, no sé, a ver, si les baja demasiado el promedio y quedan en nota roja, podrían dar la evaluación de repechaje, que es la que voy a programar, pero a partir del jueves, ¿ya? La de hoy día es netamente con esto último que nos faltaba. Y como les dije antes, chiquillas, yo lo pasé extremadamente bien con ustedes. Les doy las gracias por este mes maravilloso, por lo menos para mí, al margen de que Zoom a veces se pone un poquito pesadito, pero yo lo pasé extremadamente bien y espero que hayan aprendido en estas sesiones de clase. Gracias, Valesca. Sí, les estaría avisando, ¿ya? En eso sí, les voy a estar avisando, ¿ya? Espérenme un momento que estoy tratando de abrir la parte de la asistencia para poder pasar la lista. Que por Profe, cierto, antes de que sí, termine, dígame. agradecer enormemente porque realmente para uno que tiene tantas cosas que hacer, tener una profesora fome es realmente desagradable.
Así que para mí, para mi gusto, que soy bien exigente, creo que usted ha sido una de las mejorcitas que nos ha tocado. Así que muchas gracias por todo. Y siga así porque esa es la idea, formar mejores personas para el futuro, porque esa es la labor de un profesional. Así que Exacto. muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Profesora, chiquillas. yo Dale también nomás. quería agradecer porque ha sido una profesora excelente, una de las mejores que hemos tenido en este curso. Y yo le he entendido casi todo lo que usted me dice. Así que es súper clarita para explicar y todo, y le agradezco su disposición cuando uno tiene algún problema, solucionarlo y todo, porque no todos son así. Muchas Es gracias. que, de nada, pues si estamos formando personas, pues chiquillas. Malamente yo puedo negarme a atender ese requerimiento, po. ¿Con qué moral después yo le voy a decir a usted, sabe quién ayuda a los niños? Si estamos formando. Ustedes forman, chiquillas, tienen que tenerlo en cuenta, forman. Y la idea es formar, no deformar, porque esta sociedad está así, porque algo hemos hecho mal en los colegios también. Si eso es que hay que recoger el guante, chiquilla. Algo mal estamos haciendo nosotros que la gente está así. Ojo, es muy fácil echarle la culpa a la gente, pero la gente, ¿quién la formó? Una escuela, ¿se dan cuenta? Entonces, harto tenemos ahí que discutir. Mari, usted había levantado la mano. Y profe, bueno, agradecerle por el curso, excelente, me encantó. Es una Muchas gracias. excelente profesora, sigue así, seca, me encantó, lo entendí todo, así que muchas gracias. No, de nada, pues lo hice con gusto, con mucho gusto, de hecho. María José, usted había levantado la mano. Sí, profe, yo igual me quería unir a las palabras de mi compañera, que en realidad seca. Usted es una vocación la que tiene, no nos había pasado con otros profesores, pero fue la única profesora que el PDF no lo leía, lo explicaba. Así que se le agradece, profe, se le agradece mucho. Muchas gracias. Yo al menos, el PPT, como les decía a ustedes, y siempre se los he dicho y se los vuelvo a reiterar, el PPT tiene que ser un complemento. Jamás el centro. Estamos mal nosotros ahí. ¿Ya? Es como los niños se aburren también por eso. Por eso les decía que como profe yo no puedo más que recoger el guante, porque los profes no nos hemos hecho cargo de ese tema, de las necesidades educativas especiales que tienen los niños, y hay que hacerlo, y es un desafío que yo les digo, chiquillas, probablemente a los hijos de ustedes, vamos a estar recién avanzando probablemente en la educación con eso. Tenemos para rato con esta discusión, pero las necesidades educativas llegaron para quedarse, y eso hay que entenderlo. Partiendo por quién estamos dentro de la sala, todavía. Porque, bueno, yo les decía antes de cerrar y para no quitarles tanto tiempo, yo aparte de estar como apoyo a inspectoría, porque tengo un par que es el que cubre prácticamente toda la función de inspectoría general, a mí me ha tocado en todo caso subrogarlo varias veces porque he tenido licencia, pero yo también tengo horas de clase, yo sigo haciendo clase en colegio. Entonces, cuando les hablo a ustedes de la experiencia, lo hago desde lo que a mí me ha pasado como profe. Tengo más de 10 años como profe jefe, de hecho, este es el primer año que no me toca asumir una jefatura de curso. Para ser honesta, no la echo de menos, porque es harta pega aparte de ser profe jefe, pero todavía tengo una mirada dentro del aula, porque uno lo ve, pues si lo ve con los niños, y los niños les cuesta un montón abrirse. Y ustedes, por ejemplo, lo que a veces no logramos los profes, lo logran ustedes. Tengo, de hecho, yo sé que Macarena y Bárbara no van a escuchar esta grabación, pero yo tengo dos muy buenas inspectoras de patio que trabajan conmigo, y el vínculo que tienen con los cabros es maravilloso. A veces lo que no logra el profe lo logran ellas cuando lo entran para la sala. Entonces, ojo, los niños a veces a ustedes las van a ver como la mamá que no tiene en la casa, el papá que no lo tiene en la casa. Ojo con eso. Y aunque al directivo no le guste el vínculo, ojo, siempre cuidando los límites, pero usted no puede negarse a tener un vínculo con un alumno, porque a veces el alumno no lo va a tener, no va a tener a nadie más que usted para contarle sus cosas. Ojo con eso. Como decía un ex jefe mío, eduque firme, pero con cariño, como decía él. Esa es mi única recomendación final que les puedo dar, chiquillas, antes de pasar la lista. Eduquen con cariño, pero con límites, siempre. Bien, voy a pasar la lista por última vez, está como la lista de cuarto medio, o de quinto medio, como diría un colega en el colegio. Y con eso, chiquillas, voy a dejarles habilitada la prueba. Al final, a las 10 de la noche la voy a habilitar, porque antes de habilitarla, para no cometer ningún error, quiero comer algo. Y nuevamente darles las gracias. Para mí ha sido una experiencia maravillosa estar con ustedes. Me he divertido muchísimo, de hecho me han subido el ánimo cuando llegaba
más cansada más de alguna vez y espero que los próximos módulos les vaya maravillosamente bien y mi número de teléfono lo tienen. Si es que necesitan hacerme una consulta en el futuro también pueden hacerlo, ¿ya? Si necesitan algo pueden hacerlo y pueden hacerlo también, pueden preguntármelo, ¿ya? Y les dejo también mi correo por si tienen alguna consulta en algún momento, que es este que les voy a dejar aquí, que es el correo del colegio. Eso no depende de mí, chiquillas, pregúntenle a don Mario ahí o a la señora Yesenia. Yo ahí no puedo, por disposición yo tengo. Si mi único tope es que yo no puedo lunes y miércoles. Pero eso, ese es mi correo del colegio, si necesitan algo me pueden escribir. ¿Ya? Niñas, voy a pasar la lista entonces para que quedemos ok. Ya. Ah, Kiomara, ¿verdad que me dijo que se iba a retirar antes? Ya estoy. Lourdes Antonio, ¿está por aquí Lourdes? Estoy segura que la vi. Ya. Está. Claudia Auger, ¿está por acá? Sí, yo la estoy pidiendo. Ah, ya, ahí está. Ya. Menos mal, le había alcanzado a ver el nombre. Camila Vilés, ¿está por acá? No la veo. No la veo, no la veo. Ya. Ojo. María Cárdenas. Presente, profe. Muchas gracias. Romina Cisternas. Presente, profe. Margarita Cortés. ¿Está por acá? No la veo. No, no la veo. Ya. Gabriela Escobar. Presente, profe. Muchas gracias. Ahí la tengo. Eva Fuentes. Presente, profe. Gracias. Leonardo Hidalgo. No está. Carmen Ormazábal. Presente, profe. Ahí la vi. Ya. Patricia Martínez. No está. Ya. Danitza Maturana. ¿Está Danitza por aquí? No la veo. Sí, profesor, aquí Ah, presente. ya, menos mal. Alcanzó justo a tiempo. María Muñoz. Presente, profesora. María Navarrete. María Navarrete. Yo sé que la vi. Casi seguro que no te lo preguntó. No la veo. Ya, voy a dejar aquí. Lista. Luis Ojeda. Luis Ojeda, ¿está por ahí? No, me parece que no está. Ya. Gisela Padilla. No está, ya, tampoco. ¿Quién está? Ah, Margarita, sí, había preguntado por usted, pero la había dejado aquí. Casi la dejó ausente. La acabo de cambiar. Ahí sí. Gisela Padilla entonces no está. Sofía Parra sí estaba, ¿cierto? Sí, presente. Ya. Daniela Pérez. Daniela Pérez, yo sé que estaba por ahí. Estoy segura de haberla Presente, visto. profe. Ya. Muchas gracias. A ver si mi memoria no me falla tanto. Jennifer Pino. Presente, profesora. Gracias. Tatiana Ramírez. Presente, profesora, y gracias por todo. De nada, pues. Elvira Reyes. Elvira Reyes, yo sé que estaba por ahí. Presente. Ahí está. ¿Ve? Sí, sí, me recordaba haberla visto. Marjorie Rojas. Marjorie Rojas, ¿está por acá? ¿No? Ya. Ah, y ahí está. Qué bueno, María, porque justo te estaba preguntando por usted. María Navarrete. Ah, ya, ahí la dejé presente. Y termino. Ya, Marjorie Rojas no estaba. María Saldívar. Presente, profe. Perfecto. Y con las últimas dos estudiantes que son de este curso. Tenemos a Valesca Tirapegui Presente, profesora. y Susana Vázquez. Presente, profesora. Ya, perfecto.
Chiquillas, nuevamente darles las gracias. Gracias por estos momentos gratos de martes y miércoles. Les deseo todo el éxito. Ojalá volvamos a vernos. Eso, como les dije antes, no depende de mí, porque yo tengo la limitante de horario que el lunes hago clase en el INACAP. Entonces no puedo tomar el día lunes. Ese es mi problema. ¿Ya? Pero lo que necesiten, les dejé mi correo, pueden escribirme con total libertad. Y bueno, mi teléfono también está porque están dentro del grupo, así que si necesitan algo, pueden consultarme sin problema. ¿Ya? Éxito, que les vaya súper y nos vemos por ahí en alguno de los caminos de la vida. Así que cuídense harto, que estén bien. Chao, muchachas. Cuídense. Cuídese. Chao, profe, muchas gracias. Chao, De nada, profe. muchas gracias. De nada, que les Chao. vaya súper. Chao, Gracias. chao.